Yo le voy a pedir que por favor abramos nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, en la epístola, la epístola, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 12. Este año cumplimos comunión de vida desde que nosotros estamos como ministerio, como ¿verdad? En existencia, cumple 7 años. 7 años. Y la jornada ha sido, el pastor Rafael al principio me decía, hermano, reposa en el Señor, reposa en el Señor, reposa en el Señor, reposa en el Señor. ¿Sabe qué? Reposa en el Señor. Yo tenía problemas de insomnio, yo no podía dormir. A veces pasaban varias noches y yo no podía dormir. Complicaciones y cosas. Y el reposo en el Señor. Dios me forzó a que esto no es obra tuya, esto es obra de Dios. Es un descanso, es un reposo. Isaías 33. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y confianza será vuestra fortaleza. Eso es a lo que hemos sido llamados como iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor hoy día vive una crisis muy grande. Una crisis por esa falta de descanso y reposo en el Señor. Una crisis causada por esa preocupación, esa ansiedad, por muchos elementos dentro de lo que es el funcionamiento de la iglesia, ¿verdad? Y queremos el toro por los cuernos. En ese afán de coger el toro por los cuernos, por decir así, usando un lenguaje coloquial, de querer tomar control de las cosas, nos olvidamos que en la iglesia del Señor la gloria es para Él. Y es solamente para Él. Él es el Dios sobre su iglesia. Él es el Dios sobre su creación. Él es el Dios soberano. Y nosotros, Dios ha repartido dones y ministerios a su cuerpo, ¿verdad? Pero somos una herramienta, somos un instrumento en las manos de nuestro Redentor, en el mano de aquel que es nuestro Señor. Y la iglesia, vemos tristemente que hemos exportado un evangelio basado en percepciones y no basado en realidad. Y en esa percepción, pues creemos esas percepciones y esas percepciones se vuelven realidad. Y dicho sea de paso, el título del mensaje de hoy se llama Percepción es realidad. Percepción es realidad. Y ese tema ocurre en todas las fases de la vida. Esa frase, percepción es realidad, la popularizó el director de la campaña para el expresidente George H.W. Bush. El asesor de campaña se llamaba Lee Atwater, él falleció ya, y él popularizó esa frase de percepción es realidad. Y fue en un momento cuando la campaña de George H.W. Bush, George Bush el papá, estaba confrontando un desafío, un reto, porque había un gran déficit en esta nación, un déficit financiero, y la gente tenía los ojos puestos en ese déficit que estaba ocurriendo, y obviamente pues estaban bastante reacios a hacer una continuidad de la administración de Reagan, y veían a George H.W. Bush como el continuismo del tiempo de Reagan. Sin embargo, Lee Atwater, él quiso buscar una estrategia para desviar la atención del déficit, ¿verdad? Y hablar acerca de valores, y hablar acerca de principios. Y por eso es que popularizó percepción es realidad. Significa que vamos a enfocarnos en esta otra parte y vamos a dejar el tema del déficit
Ese tema se va a tratar, pero no en el momento de la campaña. Y eso básicamente se ha tomado hoy día también, ha tomado un revés también, porque ahora pues, los medios han creado percepciones se han traducido en realidades y vemos los resultados. No tenemos que hablar específicamente de los resultados electorales y demás, pero es el tema de que olvídate de los hechos. Si tú puedes crear un sistema de creencia de una manera, pues eso se va a volver una realidad de por sí. Eso es el tema. Pero aunque en los 80 se popularizó esa frase de percepción es realidad, vemos también uno de los profesores, o el profesor que causó las grandes innovaciones en lo que es en el arte dramático, se llamaba Konstantin Stanislavski, que él fue el que creó el sistema Stanislavski para actuación en el teatro y en las telenovelas y en las películas. Y básicamente, si ustedes ven las películas de los años 50, viejas, esas películas, la manera de actuar era muy distinta a las películas de ahora. Ahora es un naturalismo y todas esas cosas. Pero todo eso consiste en meterse en la psicología del personaje para memorizar, para crear una imagen, caracterizar a ese personaje de la manera más realista y crear una percepción, basada en esa percepción, crear una realidad. Percepción es realidad. Y vemos esos dos ejemplos y lo vemos en la vida del pueblo de Israel en un momento dado cuando el rey Salomón pecó por haber caído en idolatría y sobre él vino una profecía de que su reino será dividido y su reino será dividido entre las 10 de las 12 tribus le serán quitadas al rey Salomón. Y él se quedaría con la tribu de Judá y Leví. Y las otras 10 le iban a ser entregadas a su siervo Jeroboam. Jeroboam era siervo de Salomón. Jeroboam era una persona de confianza de Salomón. Jeroboam era una persona fuerte, hacía ejercicios, era bien ágil. Era bien carismático, tenía una presencia delante del pueblo. Al punto de que Salomón pensó en un momento dado, él sería muy buena mano derecha mía, así que le vamos a entregar para que se haga cargo de la puerta de José en el muro que rodeaba Jerusalén. O sea, le otorgó un puesto de alta confianza. Y luego ocurrió que cuando Salomón pecó por haber sido idólatra, que le vino esta profecía y le dijo, tu reino te va a ser entregado, va a ser dividido, tú te vas a quedar con el reino de Judá y tú te vas a hacer cargo de Judá y Leví, y las otras 10 tribus se las vamos a entregar a Jeroboam. Salomón procuró matar a Jeroboam, y Jeroboam lo que hizo fue escapar a Egipto. Y cuando Jeroboam escapó a Egipto y Jeroboam permaneció en Egipto hasta que murió Salomón. ¿Saben? Esa profecía había venido sobre Salomón, pero no era para ser cumplida en el tiempo de vida de Salomón. Ocurrió después de la muerte de Salomón, cuando su hijo Roboam, fíjense que riman Jeroboam, Roboam. Cuando su hijo Roboam tomó el reino de Israel. Cuando Roboam cuando Roboam tomó el reino de Israel, después muerto Salomón, Jeroboam regresó a Israel y empezó a notar que Roboam fue un tirano, empezó a inflarle los impuestos, a poner usura sobre el pueblo y creó una rebelión. El pueblo se rebeló y Jeroboam
liderado por Jeroboam, ocurrió una revolución, por decir así, una gran rebelión que terminó dividiendo el reino de Israel. Las 10 tribus de Israel en el norte de Jerusalén a cargo de Jeroboam, y Judá y Leví a cargo de Roboam. Y eso nos lleva a Primera de Reyes capítulo 12, versículos 25 al 33. Y vamos a leerlo. Porque en eso percepción es realidad. Y vamos a ver aquí un ejemplo de lo que hizo el rey Jeroboam y de lo que muchas veces, y con eso una advertencia para todos nosotros. Percepción es realidad y una advertencia para la iglesia del Señor y aún para nuestras vidas. Primera Reyes capítulo 12 versículo 25 dice: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam, ¿en dónde lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Lo están leyendo conmigo? En su corazón. Versículo 26. Ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí. Y se volverán a Roboam, rey de Judá. ¿Qué fue lo que dijo Jeroboam en su corazón? ¿Qué era lo que meditaba Jeroboam en su corazón? ¿Qué era lo que le preocupaba, lo que le inquietaba? A él le inquietaba que cuando llegaban los tiempos de hacer sacrificio y adoración a Jehová, el pueblo ir hasta Jerusalén, a la casa de David. Jerusalén estaba bajo la jurisdicción de ¿quién? De Roboam. Así que allí iban, lo que conocía el pueblo era adorar al Dios verdadero, ¿verdad que sí? A Jehová. Y entonces eso era lo que conocían. Así que no solamente era lo que conocían, sino que sus afectos estaban con ese Dios, con el Dios verdadero, con Jehová, con la casa de David, con lo que ya estaba establecido. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Jeroboam se preocupa y dice: mira, meditó en mi corazón, se van a ir para allá, van a traicionar su lealtad hacia mí, se van a ir con Roboam, me van a matar a mí. Eso fue la preocupación de Jeroboam. Y seguimos. Versículo 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. ¿Dónde está Betel? Betel queda a 87 millas al este de Jerusalén. ¿Ok? Está al sur de lo que es el territorio bajo la jurisdicción de Jeroboam, pero está todavía al norte de Jerusalén. Entonces está en el noreste de Jerusalén a 87 millas. Y Dan está a 100 millas al norte de Jerusalén. Entonces lo que hizo Jeroboam fue, él puso 2 becerros de oro, uno en Betel, otro en Dan, y dice: aquí están tus dioses. Bastante ustedes han subido a adorar a Jehová en Jerusalén. Aquí están tus dioses que te sacaron de Egipto. Versículo 30. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. ¿Qué fue lo que hizo Jeroboam? Hizo una percepción. Aquí están tus dioses, los que te sacaron de la tierra de Egipto. Nombró sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. O sea, hizo dioses falsos
Erigió templos para los dioses falsos en los lugares altos. Y cuando vemos en la escritura que habla de los lugares altos, habla de lugares de idolatría. Entonces Jeroboam erigió dioses falsos, templos a los dioses falsos y nombró sacerdotes que no eran conforme al diseño que Jehová había establecido en la ley de la tribu de Leví, por lo tanto eran sacerdotes falsos. ¿Y qué fue lo que creó? Una percepción de que aquí están tus dioses, ya no tienen que ir a Jerusalén, aquí están tus dioses. Y versículo 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. O sea que hizo lo mismo, la fiesta solemne, en las mismas fechas, tal y como se hacía en Judá. O sea, hizo una imitación de lo verdadero. Y luego dice, versículo 33, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que había inventado en su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Percepción es realidad. Y si un líder está creando una percepción sobre algo que es verdadero, ese líder es un mal líder. Ese líder está llevando a ese pueblo a una por el camino equivocado. Cuando veamos en nuestro corazón, ¿verdad? El Jeremías 17, que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Maldito el hombre y el varón que confía en el hombre. Bendito el varón que confía en Jehová. Eso no lo dice en vano en las escrituras. El engaño de nuestro corazón. Y una de las cosas que me llama la atención es, en el versículo 27, dice: si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverá a Roboam. Un sopor que existe dentro de la iglesia por el temor a la cuestión de la pandemia, por el temor al contagio. Y vemos todas esas cosas. Y Dios nos llama, tenemos que considerarlo, escudriñar nuestros corazones, cómo estamos nosotros. Porque aún en nuestro corazón podemos decir, bueno, quizás eso no es, quizás pues vamos a sentarnos en nuestras casas y vamos a ver el servicio virtualmente. Y nosotros queremos seguir haciendo el servicio virtualmente también, pero no esa idea. Vamos a crear un campus, el campus virtual, una iglesia virtual. Vamos a nombrar un pastor virtual que se ocupe de todas esas cosas. Percepción es realidad. Cuando yo vi, anoche estaba viendo la historia del apóstol Pablo en película, y estaba viendo, está en YouTube, lo pueden ver, ¿verdad? La biografía, véanlo dice, cualquier película que ustedes vean acerca de la Biblia, tienen que verlo con discernimiento, leyendo las escrituras, sabiendo el contexto, porque hay muchas licencias dramáticas que se toman ahí. Pero el punto que quiero ver es, en medio de la persecución, ese pueblo, después de Pentecostés, ese pueblo, estaban unánimes juntos y estaban todos comiendo juntos, estaban teniendo esa coinonía, esa comunión los unos a los otros. Y el Señor seguía añadiendo a esa coinonía. Claro, en aquel entonces no había internet, en aquel entonces no había tecnología, en aquel entonces era más bien palabra de boca. Pero a lo que voy es, no hay nada comparable al pueblo de Dios que se reúne en Él, se reúne en el nombre de Cristo Jesús para adorarle y exaltarle. Pero yo les puedo decir, les puedo confesar, es tiempo donde el pueblo del Señor hoy día, en toda la faz de la tierra, no solamente aquí, no es comunión de vida, no es Life Fellowship, no es en esta comunidad, en esta ciudad donde vivimos,
es en toda la tierra donde hay pueblo del Señor, hay un espíritu de temor, de miedo y de conformismo, con que yo prefiero quedarme en mi casa en pijamas, en las pijamas, y con mi taza de café y ver el servicio. Y si está aburrido, no importa, lo cambio y veo el otro servicio de la iglesia al lado. Y así. Y veo lo que sea. ¿Ve? Percepción es realidad. Y entonces nos engañamos a nosotros mismos con que estamos siendo alimentados. Nos engañamos a nosotros mismos. Y la realidad es que eso fue lo que pasó aquí. Jeroboam acomodó por un interés personal de él. Él se acomodó el pueblo a sus intereses, por sus temores, por sus inquietudes personales, por su ambición de poder. Y él meditaba en su corazón, y lo que meditaba en su corazón lo concretizó. Percepción es realidad. Yo le quiero hablar de 3 personajes contemporáneos hoy día, siervos del Señor, preciosos. El primero es Alistair Begg, el pastor Alistair Begg, que él pastorea una iglesia en Cleveland, Ohio. Él es de Inglaterra. Y yo tuve la oportunidad de verlo a él en una conferencia, en un seminario de aquí de Charlotte. Y una de las cosas que él estaba diciendo es que no se dejen engañar porque la iglesia de Inglaterra cada vez hay menos personas. Esas personas que están ahí están en fervor ardiente por la verdad del evangelio. John MacArthur, el pastor de la iglesia Grace Community en Los Ángeles, California, él dice que desde de los mismos comienzos de Grace Community Church, su prioridad fue profundidad bíblica, y luego el Señor añadía a los miembros. No era ese mercadeo, no era esa cuestión de estar, de esa idea de tener las sillas todas los domingos, todas llenas. Hay que ver también cuántas iglesias hay con los asientos llenos, pero cuando vienes a ver gente que no han recibido al Señor en realidad, no han nacido de nuevo, no hay un fervor, es solamente la atracción, el humo en el escenario, toda esa cuestión de la ejecución, el entretenimiento, que eso les atrae, el carisma del interlocutor, la idea de dar un mensaje de motivación en esteroides, utilizando la Biblia, pero Dios nos da mensaje, Dios nos anima en el espíritu, pero el ánimo de Dios es en medio de tus circunstancias, tú confías porque tu Dios es más grande que tus circunstancias mismas. Pero en ese ánimo de Dios es un ánimo de que Dios te llama al arrepentimiento, de que tú te levantes de tu pecado, reconozcas tu debilidad y tú te levantes delante de aquel que te perdona, porque al corazón contrito y humillado Él no desprecia. O sea, Dios nos anima por medio de la vida en la palabra. No es un mensaje ficticio de motivación, cómo sentirme bien, cómo ser el hombre más grande aquí, cómo tener éxito en la vida. Entonces, un mensaje motivacional en esteroides. Pero la iglesia vive engañada con eso. Y por eso, entonces hay que ver quiénes son, a qué vienen todos esos asientos llenos. Cuando empiezan las pruebas, cuando empiezan las dificultades, cuando empieza esa cuestión de reposar en el Señor, de alabar al Señor en medio de las circunstancias, reconocer el señorío de Cristo sobre todas las cosas. No, pero ahí no me gusta tanto. Entonces se empieza a definir las cosas. John Piper, por otro lado, habla acerca de la idea del servicio bíblico al Señor, conforme al diseño del Señor,
pero afectivo, desde el área de los afectos. Yo sirvo al Señor porque yo amo al Señor, porque su amor me cautivó, porque su amor, yo le amo porque Él me amó primero a mí y su amor me cautivó. Y esa es la razón por la que estamos aquí. Y cuando le adoramos no como una experiencia etérea solamente, sino que es una experiencia en la cual nuestro corazón se está derramando delante del Señor en una intimidad con Dios en ese momento. Yo les puedo decir, y me voy a atrever a decirlo, yo sé que aquí personas, y voy a tener mucho cuidado como lo estoy diciendo, ¿verdad? Por la cuestión de las distintas edades representadas aquí, las personas más jóvenes específicamente, pero por ejemplo, cuando nosotros pensamos lo que es adoración al Señor, no, es ese momento de intimidad con Dios a tal punto donde Dios se derrama. Y Dios se derrama a un punto tal que es comparable con ese momento de intimidad matrimonial, donde hay esa compenetración y esa expresión en un estallido muy sublime, muy profundo de esa expresión del amor entre el marido y la mujer. Y no en balde, no es coincidencia que cuando el apóstol Pablo habla en Efesios capítulo 5, le hace el encargo al marido y a la mujer y luego dice, grande es este misterio, pero yo digo esto de Jesucristo y la iglesia. Porque es la analogía, es la imagen, el matrimonio como imagen de la relación de Cristo y su iglesia. Y por eso que el matrimonio, según el diseño de Dios, es sagrado y no debe ser corrompido. El matrimonio no es un papel que se firma en las leyes aquí, pero el matrimonio es un pacto delante de Dios donde nos estamos identificando con el diseño de Dios. Pero esa manera afectiva del matrimonio se traduce a esa expresión afectiva de la iglesia a Dios en adoración. Y por eso es que es tan importante adorarle a Él. Eso no es popular. Yo les quiero decir una cosa. Nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos y preguntarnos ¿qué es más importante para nosotros? ¿La forma o la sustancia? La pregunta que el Señor te quiere hacer. ¿Te apela la forma, la presentación? ¿O te apela lo que Dios está haciendo algo? Y hay algo que está en punto de ebullición que Dios quiere hacer. Y cuando uno piensa en la excelencia de lo que es el Evangelio y la verdad del Evangelio y el sacrificio tan y tan grande, yo veo la vida de los discípulos de Jesús en ese tiempo, la vida de los discípulos que eran perseguidos, que les fue prohibido proclamar el Evangelio, predicar el nombre del Evangelio, que eran hombres que no eran cultos, pescadores, cobradores de impuestos, personas que eran de una estrata social baja en aquellos tiempos. Y que Dios en su misericordia le plujo escoger a lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Entonces muchas veces nos podemos ir por la forma, por lo exterior y menospreciar lo que Dios tiene en realidad, la sustancia. Muchas veces compramos la marca y la marca viene a ser más importante que lo que está dentro. Yo no sé si te ha pasado a ti, que encuentras unos nachos como los Doritos, pero de otra marca y están más llenos y más ricos y más. Y muchas veces así Dios habla. Nos habla por lo más sencillo. Dios habla por lo más profundo, sencillo y profundo. Así Dios habla. Consideremos
esto. La percepción nos lleva a la decepción, pero la realidad nos lleva a la verdad. Percepción nos lleva a la decepción, al engaño, pero la realidad nos lleva a la verdad. Hemos sido llamados a presentar un evangelio verdadero, pero Dios es aquel que ha de traer y añadir a aquellos que han de venir a su reino. Hemos sido llamados a proclamar la verdad, las virtudes de Cristo, pero es Dios quien añade. Hemos sido llamados a contender por la verdad, y cuando digo a contender es defender la verdad, apologéticamente. Pero la apologética es solamente una herramienta para conversación, para romper el hielo en una conversación. Pero Dios es quien se revela a los corazones mediante la palabra y el Espíritu. Abre la palabra, abre los ojos del entendimiento, y el Espíritu Santo trae revelación. Hemos sido llamados sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de término medio. Al contrario, hemos sido llamados a proclamar, a adorar, a expresar nuestro amor y devoción al Señor. Pero Dios es el que cautiva los corazones de la gente. La pregunta es: ¿de quién es la obra? Desde luego que Dios, en esta historia de Jeroboam, vemos que hubo amonestación sobre Jeroboam, vemos que hubo profecías contra Jeroboam, vemos que Jeroboam terminó cayendo por haber caído en idolatría. Vemos todas esas cosas. Pero vemos aquí que aún nosotros corremos el peligro de dejarnos ver por lo que aparenta lo que está ocurriendo, y que aparenta afectarnos a nosotros en detrimento, cuando es obra de Dios. Y lo vemos en la vida de la iglesia, en lo cual hemos enfatizado, pero lo vemos en nuestra vida individual. Como que si Dios necesitara ayuda de otros elementos, como si Dios necesitara la ayuda de cosas que se utilizan en el paganismo, como la nueva era, como el yoga y todas esas cosas. Vemos cuántas iglesias tienen un programa de yoga y eso es, en realidad, eso viene del paganismo mismo, del hinduismo, del panteísmo. Es una filosofía, pero como nos enfocamos en el resultado y no nos enfocamos en la verdad, en el trasfondo, no es importante. Percepción y es realidad. Dios te está llamando y nos está llamando a nosotros a reposar en Él. Yo les digo una cosa: hubo un momento en mi vida que por poco me cuesta mi matrimonio, lo perdimos todo, y fue posiblemente una de las razones por la cual terminamos mudándonos a Carolina del Norte para empezar de nuevo en cero. Pero yo me metí en unos negocios que no tenía que haberme metido, ¿verdad? En contra no estaban en la voluntad del Señor en ese momento, no estaban en el plan de Dios para mi vida, y no había acuerdo entre mi esposa y yo. Y yo me fui envolviendo en ese negocio al punto de que empecé a leer libros que son libros muy populares hoy día. Cuando ustedes se meten a una librería, a una tienda de libros, los libros de autoayuda, esos libros de autoayuda, básicamente lo que te están dando son pasos, te enseñan pasos hacia lo que tiene que ver con la idolatría, pasos acerca de la programación neurolingüística, lo que tiene que ver con el autohipnosis, pasos que tú estás entrando en un mundo espiritual de las tinieblas y no lo sabes, porque la manera en que está presentado la bolsita de Doritos, la manera que te lo presenta es para tú mejorarte tú mismo, para tú enriquecerte tú mismo, para que tu negocio sea próspero. Pero la realidad es que cuando tú abres la bolsa de Doritos,
Esa sí está bien llena de falsedad. Y falsedad que es atractiva. A falsedad que podemos ser engañados diciendo que eso son, Dios permite todas las cosas. Hubo un momento en mi vida, durante ese tiempo, que yo considero posiblemente el momento más oscuro de mi vida. Porque todos pasamos por momentos oscuros en nuestras vidas, momentos de prueba, por momentos de tristeza, de depresión y todas esas cosas. Pero ese momento fue un momento bien oscuro en mi vida porque estaba fuera de la voluntad de Dios. Al punto de que hubo una noche que como en una voz audible pude escuchar: tu iglesia, tu ministerio. Yo estaba en ministerio todo el tiempo. Tu iglesia, tu ministerio y tu familia y tu matrimonio te están privando de alcanzar tus sueños. Y fue tan audible y tan real. Y en ese momento yo no sentí ni el más mínimo ápice de cargo de conciencia ni nada. Hasta el día siguiente, que hubo un despertar bien grande. Cuando yo salgo, estábamos en la Florida, yo salgo, abro la puerta de mi casa y veo a los vecinos del frente, todos vestidos de blanco, e iban a hacer un culto de santería en esa casa. Y ahí me entró como una opresión horrible, un horror que me sobrecogió. Yo estaba llorando, era una desesperación, y yo hacía tiempo ya no estaba leyendo la palabra, y yo básicamente, yo les quiero decir una cosa: en ese momento yo estaba predicando todavía desde el púlpito, y lo que yo traía era horrible. Yo tuve que botar todos esos cassettes. En aquella época se hacían cassettes, no era digital ni nada de estas cosas. Los tuve que echar, porque era un espíritu de falsedad. Pero mi esposa estaba orando por mí todo el tiempo. Todo el tiempo. Esa es la historia. Percepción te puede llevar a la decepción. Percepción te puede llevar al engaño. Pero la realidad, la verdadera realidad, te puede llevar a la verdad. Y la verdad se establece en tu vida. Y entonces ya te puedo decir, Dios en su Santo Espíritu te abre la Escritura y él ejercita el don de discernimiento. La iglesia necesita discernimiento, mis amados. La iglesia necesita el discernimiento del Espíritu. Es un don tan importante. Hablamos de los dones del Espíritu y muchos se enfocan en el don de lenguas y profecías, los dones que se ven. Pero ¿qué tal el don del discernimiento? Eso es muy importante. Percepción. Ya terminando, concluyendo. ¿Qué es lo que el Señor nos está llamando a nosotros? Primeramente, predica verdad. No comprometas la verdad. Lo que nosotros pensamos que trabaja, no trabaja. Porque puede ser que esté en contra del diseño de Dios. Proverbios 23:23. Compra la verdad y no la venda. Compra sabiduría, instrucción y entendimiento. Segundo, muestra la esencia real de quien Dios es. No trates de disfrazar el Evangelio. Llama las cosas por su nombre. Muchas iglesias quieren evitar utilizar el lenguaje eclesial o el lenguaje de la iglesia o el lenguaje cristiano por temor a aquellas personas que vayan. Y yo les quiero decir ante ese temor, y se los quiero decir porque ahora nosotros quiero que sepan, y aprovecho la coyuntura para extenderles la invitación. Nosotros cada 2 semanas vamos a estar saliendo a la comunidad, en alguna manera u otra, vamos a estar saliendo a orar por la comunidad que nos rodea y a predicar el Evangelio en la medida que el Señor nos abra la oportunidad, y vamos a estarlo haciendo. Pero yo les quiero decir una cosa: la percepción nos lleva al engaño. No tratemos de disfrazar el Evangelio ni el lenguaje eclesial preocupándonos por quiénes van a venir el domingo.
Isaías 8:10 dice: a la ley el testimonio, y si no reciben esta palabra es porque no les ha amanecido. Es a la ley el testimonio. Tú obedeces al Señor y Dios hace la obra. El Espíritu Santo es quien alumbra los ojos del entendimiento a la luz de la palabra. El Espíritu Santo es quien trae convencimiento. Tú lo que eres es un portavoz de la palabra, pero tú no eres quien hace la obra, la hace Dios. Más sustancia y menos forma. Cuando veo en Isaías 53 que Él fue despreciado, fue rechazado, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. De eso que se trata, la realidad de Cristo Jesús. Sin atractivo para que le deseemos. En ese tiempo que yo estaba, que les conté mi historia personal, yo por 10 años yo estuve como capellán voluntario en el sistema correccional de la Florida. Y ese sábado, durante esa semana, esto pasó como un domingo, el asunto de las santeras y todas esas cosas, y esa semana fue una cosa horrible, la lucha que había dentro de mí. Y ese sábado yo estaba programado para estar en un retiro en la prisión en la Florida. Y yo no me acuerdo ni siquiera lo que yo dije detrás del púlpito. Había una lucha tan y tan grande de esas cosas que yo no sé. Pero la persona que iba a predicar antes que me tocara a mí en ese retiro, y eran todos presos, pero la persona que iba a predicar era un señor que no tenía ni título, ni seminario, no era pastor, era un evangelista, los cubanos llaman un guajiro, él era cubano, él es cubano, pero que él escribía poesías y poemas al Señor. Y luego que él predicó, estuvo el almuerzo, los reclusos estaban en un lugar y los invitados de afuera estaban en la cocina. Y yo fui a donde ese señor y yo quiero que usted ore por mí. Y ese hermano, oró por mí. Y a mí esa fue la única vez que yo caí redondo en el piso. Y tiene un simbolismo porque yo estaba en una prisión, físicamente, estaba en una prisión, y Dios me estaba librando dentro de esa prisión. Pero yo tenía una prisión dentro de mí. Yo no estoy diciendo, y ahí Dios empezó a recordarme su palabra. Y ahí Dios eso fue un proceso que duró un año prácticamente de restauración. Y ahí fue un proceso en el cual yo voluntariamente dejé de predicar, pedí que las demás personas predicaran, en lo que hubo restauración, ¿verdad que sí? Y fue un tiempo en mi vida donde habían hermanos orando por mí. Y yo les puedo decir una cosa, de esto hace ya más de 15 años, y yo les puedo decir una cosa, que Dios ha sido real en mi vida. La realidad de Dios. El cuerpo de Cristo. Yo nunca había sentido el cuerpo de Cristo tan en unidad orando por mí. Y si tú eres nacido de nuevo, tú no eres poseído por el demonio. Los cristianos no son poseídos por el demonio, pero sí los cristianos pueden ser oprimidos demoníacamente. Porque si tú eres nacido de nuevo, tú eres poseído. El Espíritu Santo toma posesión de tu vida. Pero las fuerzas demoníacas pueden oprimirte, y eso sí es verdad. ¿Me doy a entender la diferencia? Posesión y opresión. Y yo puedo decirles que yo fui liberado de la opresión demoníaca, porque Dios, en su infinita bondad y misericordia, ¿verdad? Las profundidades de la vida de Cristo, un abismo llama a otro abismo, la profundidad de lo que es la verdad llamando a la profundidad de lo más del espíritu mío, del espíritu de Él que mora dentro de mí, llamando a la verdad,
llamando y estableciendo la verdad, llamando y restaurando. Y ese es el Dios a quien servimos. Ese es el Dios que ha llamado a su iglesia a tomar su lugar. Percepción es realidad. Ahora termina eso en título, pero de manera de pregunta, percepción es realidad. La percepción te puede llevar a engaño, la realidad te puede llevar a la misma verdad y te establece en la verdad de Cristo Jesús. Él vive. Creemos y servimos a un Dios que es vida. Y yo no sé ustedes, pero el Señor nos ha llamado a transparencia y nos ha llamado a decir las cosas como son. Y yo confío en el Señor que Él ha de hacer la obra. Él habla a cada uno de nuestros corazones. Pero sí, el llamado está desde el mismo principio a reposar, hallar nuestro reposo en el Señor y en ese reposo alabarle, glorificarle, exaltarle, porque Él es quien pelea la batalla. No te distraigas, iglesia. No te distraigas por lo que ves, no te distraigas por lo que te preocupa, no te distraigas por lo que los demás dicen. Estate afincado, estate establecido en la palabra, creyéndole al Dios de la palabra, que sus promesas son el sí y el amén, que Él es un Dios real, que Él es un Dios verdadero y que Él no permitirá que ninguno solo de los suyos se pierda. Si nos ponemos de pie, por favor. Y si permitimos que el equipo de alabanza pase adelante, por favor. Señor, te damos tantas gracias. Te damos tantas gracias por tu amor, tu misericordia, por el llamado que tú has hecho a cada uno de nosotros, por ese llamado a permanecer en ti y a comprar la verdad, no venderla, aquilatar, atesorar ese tesoro que tenemos en vasos de barro. No por causa del vaso, sino por causa del tesoro que se ha visto, Señor. Que nuestra única esperanza sea en Cristo y nosotros la esperanza de gloria. Que nuestra única realidad seas tú, Señor. Que tú es que escudriñas los corazones de cada una de las vidas aquí presentes, Señor. Señor, tú conoces las necesidades, tú conoces sus inquietudes, tú conoces todo, Señor. Yo te pido que en esta hora, en tu luz y en tu verdad, tú les guíes y les conduzcas a tu santo monte y a tus moradas, a ese lugar de tu presencia, donde podamos entrar a tu altar, al Dios de nuestra alegría y nuestro gozo, Señor. Y allí, Señor, saber que nuestra alma está y nuestra vida está suficiente en ti, Señor. En Cristo Jesús.